Capítulo 1. La primera grieta. Mi nombre es Geoff Earnsman. Antes de llegar hasta aquí, antes de que el mundo me volteara a ver, antes de las batas blancas, antes de que la ciencia junto con el proyecto de mi vida se volvieran mi segunda piel, fui solo un niño. Uno con los ojos bien abiertos, con la mente rebosante de preguntas y una esperanza tonta en que todo en este mundo tenía un sentido. Nací en un pequeño pueblo sin nombre que valga la pena recordar. De esos donde el cielo parece más cercano y la ignorancia se disfraza de fe. Mi padre, Giovanni Earnsman, era maquinista de carga. Un hombre silencioso, de manos grandes y espaldas torcidas por los años. Mi madre, Alessia, era todo lo contrario. Rápida de palabra, tierna como el pan recién hecho. Ella fue quien me enseñó a leer, y quien encendió en mí el amor por la ciencia. Teníamos un viejo microscopio en casa, y con cada gota de agua de charco que analizábamos, yo creía que estábamos descifrando los secretos del universo. Era feliz. Pero la felicidad es un parámetro inestable. Una variable que se evapora cuando el sistema deja de tener equilibrio. Mi padre murió una tarde lluviosa, como si el cielo hubiese querido anticiparse a lo que vendría. Un fallo en los frenos de la locomotora. Un accidente, dijeron. Pero yo sabía que no. Era negligencia, era un sistema quebrado donde los hombres eran reemplazables y la máquina nunca se detenía. Desde ese día, yo cuidaba de mi madre. A mis 10 años, aprendí a medirle la presión, a administrarle la insulina, a cocinar papillas cuando la debilidad la dejaba en cama. La enfermedad la devoraba por dentro. Lupus, dijeron. Algo que ni Dios ni el médico del pueblo sabían tratar correctamente. Cada noche me sentaba a su lado, con el microscopio apagado y el corazón hecho nudos, preguntándome por qué el cuerpo humano, tan maravillosamente complejo, podía fallar tan miserablemente. Me hacía preguntas que ningún niño debería hacerse. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué mueren los buenos? ¿Y si hay un diseñador, por qué tan lleno de errores? Fue ahí, frente a la tos ensangrentada de mi madre, que algo en mí se rompió. No de golpe, sino como una grieta lenta que se abre entre placas tectónicas. Dejé de rezar. Dejé de creer. Empecé a leer manuales de medicina en lugar de cuentos. Y cada vez que un adulto me decía que todo pasa por algo, lo odiaba en silencio. El día que mi madre murió, el médico llegó 3 horas tarde. Había estado en una boda. Esa noche no lloré. Tomé el microscopio, lo limpié con cuidado, y anoté en mi cuaderno una sola frase. Algún día entenderé por qué el cuerpo muere. Y cuando lo haga, haré uno que no lo haga. Así empezó todo. No con odio. Sino con una necesidad imposible de ignorar. La de encontrar sentido donde otros solo ven destino. Ese fue el primer motor. La primera grieta. Y las grietas, si no se sellan, se vuelven abismos. Capítulo 2. El eje fracturado. La adolescencia no me ofreció descanso. Mientras otros descubrían fiestas, amigos o primeros amores, yo me sumergía en libros. Tras la muerte de mi madre, me mudé con mis abuelos paternos, en un apartamento modesto de Bolzano. Mis padres les habían dejado muy poco, pero ellos sacrificaron todo para que yo pudiera entrar a una de las mejores universidades del norte de Italia. Vendieron lo que tenían, trabajaron jornadas dobles, y con una dignidad silenciosa, me empujaron hacia un futuro que ni siquiera ellos entendían del todo. Yo, por mi parte, respondí con devoción. Estudiaba con una disciplina casi monástica. El vacío que había dejado mi madre lo intentaba llenar con conocimiento, aunque era más un pozo sin fondo que una estructura. Me convertí en un observador. No de la naturaleza como un romántico, sino de los procesos, los errores, las fallas. Mientras mis compañeros estudiaban para probar, yo diseccionaba errores en los libros de texto. Empecé a escribir los míos. Comenzaron siendo reflexiones, luego teorías, y finalmente, propuestas. Rechacé todo lo que oliera a consuelo. La religión, la filosofía blanda, las charlas motivacionales. En su lugar, adopté una visión más precavida y precisa. El universo no era bueno ni malo. Solo era. Y si algo debía cambiarse, no era por justicia, sino por funcionalidad. Y después de tanto tiempo algo llegó a mí.
A los 20 años, mi nombre apareció en un foro científico italiano. Había resuelto una paradoja química relacionada con la síntesis cuántica de proteínas artificiales. Para ser honesto, hubo algo extraño, casi nuevo, en la atención que empecé a recibir dentro de ciertos sectores selectos de la universidad. Siempre me habían considerado el chico solitario, el que solo vivía para los laboratorios, el que no sabía convivir ni siquiera en las clases. Pero ahora, de pronto, aquellos mismos que me ignoraban empezaron a invitarme a sus seminarios privados, a citarme en sus tesis. No me interesaba la aprobación, pero no puedo negar que había algo adictivo en sentir que, por una vez, no era invisible. Que mi obsesión era útil. A los 25, fui el ganador más joven del Premio Nobel de Química. Lo recibí en silencio, con un apretón de manos y una sonrisa muerta. El mundo me celebraba como un prodigio, una promesa de futuro. Yo solo pensaba en cómo usar esos recursos para continuar con mis investigaciones verdaderas, las no publicables. Aunque ya me había acostumbrado a los halagos y la atención mediática, nunca encontré declaración más genuina que la de mis abuelos. Ellos fueron los únicos cuya alegría por mis logros no tenía doble intención. Les debía todo. Sin su esfuerzo, sin su fe inquebrantable, jamás habría llegado a ese podio. Pero el mundo, en una de esas vueltas irónicas que tanto disfruta, volvió a arrebatarme lo que más amaba. Días antes de la premiación, mi abuelo murió mientras dormía. Su corazón, simplemente, se detuvo. Y mi abuela, rota por dentro, dejó de comer. Intenté convencerla, suplicarle, cocinarle yo mismo como ella hacía para mí de niño. Nada funcionó. Se apagó lentamente. Murió con una foto mía entre sus manos. En la ceremonia, mientras el auditorio aplaudía, yo pensaba en ellos. La prensa me ofrecía sonrisas falsas, los colegas me daban palmaditas en la espalda. Me consolaban con frases fabricadas, con una amabilidad que no era más que protocolo. Lo notaba. No sentían lo que yo. No sabían lo que había costado llegar ahí. Sus condolencias eran parte del guión. Y ahí lo entendí. Incluso en la cima, uno está solo. Pero el éxito es un parásito traicionero. La cima del mundo se siente vacía cuando lo único que querías era reconstruir sus cimientos. Durante los siguientes años, mis propuestas fueron rechazadas. Demasiado radicales, decían. Mis ideas, peligrosas. Las puertas se cerraron, y con ellas, la ilusión de cambiar el sistema desde dentro. Caí en lo que los medios llamaron oscuridad. Yo lo llamé libertad. Fue ahí, en ese exilio voluntario, que llegué a un bar cercano al instituto, donde aún me permitían trabajar de vez en cuando. Ahí conocí a Lia. No era científica formalmente. Era una física de partículas expulsada de una universidad alemana por haber osado sugerir que la conciencia podía transferirse manipulando ciertos estados cuánticos del alma. Ridícula, absurda, imposible. Y sin embargo, por alguna razón me resultaba fascinante. Ella hablaba del alma como si fuese un órgano más. Y por primera vez en años, alguien me hizo escuchar en lugar de solo hablar. Sus ideas eran un caos, pero en ese caos había algo que me recordaba al mío. A diferencia de los demás, no intentó elogiarme, ni ponerme en un pedestal. Me miraba a los ojos, no al nombre. Trabajamos juntos en secreto. Compartimos fórmulas, teorías, y eventualmente algo más. No sé si fue amor. Quizá fue una simbiosis emocional, una tregua entre dos mentes heridas. Por momentos, creí que ella era la prueba de que aún quedaba algo humano en mí. Ella era la prueba de que el mundo, tal vez, sí tenía algo llamado destino. Ella me escuchaba hablar de mis sueños, de crear un cuerpo inmortal, de erradicar el sufrimiento del mundo. Y me decía que lo lograría. Con ella volví a reír. Volví a dormir más de 4 horas. Le cociné, incluso me dejó leerle poesía. Me hizo ver una parte de mí que jamás creí ver, y después de un largo tiempo volví a sonreír genuinamente. Pero todo fue un error de cálculo. Tras 6 meses de relación, sin previo aviso, simplemente desapareció. Sin una nota, sin un mensaje. Solo el eco del silencio donde antes había latido algo vivo.
dejando a su paso una hoja en la mesa que simplemente decía: gracias por tu tiempo. Días después descubrí que Lia había reaparecido en una serie de conferencias internacionales, citando parte de nuestras investigaciones, presumiendo haber estado al lado de uno de los hombres más brillantes del mundo. No habló de mí como persona, solo como un trofeo. No me rompió el corazón. Me rompió la ilusión de que alguien podía ver más allá del genio, del título, del experimento. Capítulo 3. La ecuación silenciosa. Después de Lia, ya no hubo más nombres. El laboratorio se convirtió en mi única morada. Era un sótano prestado en las instalaciones de un viejo instituto que aún no me había olvidado del todo. No por bondad, sino por miedo a lo que pudiera lograr si me daban la espalda. Había algo en mí que incomodaba. Una inquietud que se filtraba en las conversaciones de pasillo, una promesa de que si algún día todavía, mis manos estarían cerca del fuego. Me rodeé de silencio. Despedí a los asistentes, vendí mis bienes, y convertí el sótano en un santuario de cables, frascos, servidores y acero quirúrgico. Dormía allí mismo, entre pantallas que nunca se apagaban. Mi dieta se redujo a lo funcional, mi lenguaje a lo estrictamente necesario. Vivía como una ecuación. Mínima, precisa, eficaz. Pero toda ecuación necesita una incógnita. Y la mía seguía siendo la muerte. No la muerte biológica, esa que los manuales describen con pasos clínicos y gráficos de encefalograma plano. Me refiero a la otra. A la que arranca el alma por dentro y deja el cuerpo respirando. A la que convierte a un niño curioso en un cirujano del límite. Esa muerte que no mata, pero tampoco deja vivir. En ese entonces, me obsesioné con una idea. Si el alma, suponiendo que existiera, podía definirse en términos de energía cuántica, debía haber una forma de medirla. De atraparla en una fórmula. Pero no bastaba con creerlo. Había que demostrarlo. Inició una serie de experimentos con ratas modificadas genéticamente. Inoculé proteínas sintéticas que simulaban patrones neuronales humanos. Les implanté microprocesadores capaces de registrar impulsos eléctricos con precisión nanométrica. Luego, las expuse a estímulos extremos. Pérdida, duelo, aislamiento. Quería ver si la conciencia, o algo parecido a ella, dejaba una huella observable en el momento de la muerte. Al principio, todo fue fracaso. Las ratas morían. Y nada quedaba. Hasta que una noche, una anomalía. El sensor número 47 registró una fluctuación imposible. Una emisión cuántica breve, no térmica, no magnética. Algo que no encajaba en ningún patrón conocido. Lo llamé pulso residual. Era casi imperceptible. Pero se repetía. Siempre, justo en el último segundo. Tal vez era eso lo que abandonaba el cuerpo. No lo publiqué. No lo compartí. Sabía que el mundo no estaba listo para algo así. Yo mismo no lo estaba. Pero por primera vez sentí que tocaba el borde de algo real. Algo que no era solo dolor ni teoría. Entonces me volví ambicioso. Desarrollé un contenedor. Una cámara capaz de detectar y almacenar ese pulso. Era rudimentaria, peligrosa, alimentada por energía nuclear comprimida. Si fallaba, podía derretir el sótano. Pero funcionó. Por un instante, una fracción de segundo, logré atrapar el pulso. Era como una chispa viva atrapada en cristal. Me senté frente a ella durante horas. Observándola. Hablándole. Me volví ridículo, lo sé. Pero en ese fragmento de luz suspendido entre filamentos, sentí algo parecido a lo que sentía con el microscopio de niño. Sentí que el universo, aunque fuera por error, me estaba respondiendo. Y a partir de entonces, empecé a llamarla unidad A. La traté como un sujeto. Leía en voz alta frente a ella. Le contaba mis avances. Le proyectaba patrones musicales para observar si variaba su comportamiento lumínico. Y aunque los cambios eran mínimos, eran reales. Entonces lo supe. La conciencia, la chispa, el alma, no era una idea abstracta. Era una estructura medible, cuantificable. Tal vez incluso transferible. Y si se podía transferir, podía sobrevivir. Pero la ciencia, por muy brillante que sea, no sobrevive al ruido.
Una fuga de datos, tal vez un asistente celoso, un técnico distraído, puso a las autoridades sobre aviso. Dijeron que violaba protocolos éticos, que estaba rozando la experimentación no autorizada en organismos con potencial cognitivo. Me cerraron el sótano. Sellaron mis archivos. Se llevaron la unidad A. Dijeron que era por seguridad. Que la humanidad no estaba lista para una tecnología así. Pero yo sí lo estaba. Y eso fue lo que me condenó. No haber tenido miedo. No me permitieron acceder ni a mis servidores. Pero cometieron un error. Ignoraron la copia encriptada que guardé en el laboratorio oculto, a varios kilómetros bajo tierra, una instalación que había preparado por si llegaba el día. Y llegó. Así que regresé al subsuelo. Donde todo era mío. Donde el mundo ya no podía tocarme. Ese día, anoté una nueva frase en mi cuaderno. La muerte no es un final. Es una variable que aún no entendemos. Pero yo lo haré, y si no hay ecuación sin incógnita, entonces haría de la muerte la más hermosa jamás resuelta. Capítulo 4. El ángel caído. Después de la soledad de la fama y el vacío de la traición, el mundo no se detuvo para esperarme. Al contrario, comenzó a desmoronarse justo frente a mis ojos. Era el año 2020 cuando la crisis se hizo innegable. No hablo solo de cifras en las noticias o reportes científicos. Hablo del latido putrefacto de un planeta agotado, de ciudades con aire espeso y ríos que ya no podían alimentar a nadie. Los recursos, esos mismos que alguna vez pensé que la ciencia podría multiplicar hasta el infinito, empezaron a escasear. El agua potable se volvió un lujo, la tierra fértil comenzó a morir, y con ella, la esperanza de un mañana. No observaba el mundo con ojos de optimista ni con nostalgia. Lo veía con la fría precisión del científico que sabe que, en la naturaleza, no hay justicia ni misericordia. ¿Por qué, me preguntaba, la humanidad insistía en acelerar su destrucción? ¿Era ignorancia? ¿Negación? ¿O había algo más profundo, un impulso suicida colectivo? En ese momento, mi ateísmo no era solo la ausencia de fe en Dios. Era la certeza de que nadie vendría a salvarnos. No existía ningún diseño benevolente, ni destino glorioso. Solo nosotros, nuestros errores, y el caos que habíamos desatado. Mientras el mundo se quebraba, yo también sentía que una grieta más se abría dentro de mí. Pero lejos de hundirme, esa grieta me empujaba a buscar una salida. No una salida celestial, sino una creación tangible, una solución fría, científica. Mientras pasaba el tiempo notaba que un ideal tomaba forma en mis esquemas, el mundo allá afuera se volvía cenizas. Las calles se vaciaron, los gobiernos colapsaron poco a poco, la economía fue sustituida por trueques, violencia, guerras, caza y posterior extinción de todos los animales. La gente, incluso los más escépticos, comenzaron a rezar. En iglesias, en casas abandonadas, en las azoteas de edificios derrumbados. Imploraban por ayuda, por un milagro, por una entidad superior que interviniera. Colegas míos, antiguos profesores, incluso rivales de los que jamás esperé ver flaqueza, todos, sin excepción, se arrodillaron ante la idea de algo que pudiera salvarnos. Yo solo los observaba, incrédulo. Me preguntaba si realmente creían que algo iba a cambiar con eso. Si en verdad pensaban que un milagro caería del cielo a rescatarlos. Y entonces, ocurrió. Una noticia, tan absurda como imposible, se filtró entre redes, testimonios grabados y transmisiones clandestinas. Una figura alada, descendiendo en medio del caos. No un dron. No un holograma. Un ser. Luminoso. Silencioso. Irracionalmente real. Un ángel. No lo creí al principio. Ningún científico serio lo haría. Lo descarté como pánico colectivo, histeria digital. Hasta que me buscaron. No golpearon la puerta. La derribaron. 4 hombres de traje, rostros pálidos y ojos que evitaban mirar más de la cuenta, bajaron a mi sótano sin anunciarse. Uno de ellos, el que parecía al mando, me habló con una mezcla de respeto y desconfianza. Doctor, usted debe ver esto. Encendió una tableta. Me mostró la transmisión directa, sin edición. Una grabación aérea clasificada.
Un cuerpo suspendido en el cielo, alas desplegadas, la atmósfera vibrando a su alrededor. El video no tenía cortes. No era un montaje. ¿Qué es eso?, pregunté, sin esperar respuesta. No lo sabemos, dijo el agente. Pero creemos que usted podría ayudarnos a entenderlo. Fruncí el ceño. La incredulidad era palpable en mi voz. ¿Por qué yo? Hace años que nadie me consulta. Mis investigaciones fueron selladas. Fui silenciado, marginado, tachado de peligroso. ¿Por qué ahora? El agente no titubeó. ¿Por qué sus archivos, doctor, no están tan ocultos como usted cree? Encontramos referencias a su primer intento, la unidad A. Aquel experimento de reconstrucción biomolecular fallido. Lo que describió ahí, tiene similitudes inquietantes con esto. Me quedé en silencio. Mi mente intentaba diseccionar el fenómeno, buscar cables, propulsión, holografía, explicación. Pero no había ninguna. Por primera vez en años, no supe qué decir. Yo, que dediqué mi vida a negar la fe, tenía frente a mí una manifestación viva de aquello que la humanidad siempre había suplicado. Y aún así, lo único que sentí no fue esperanza. Fue una urgencia casi primitiva, irracional. Si ese ángel vino del cielo, debía ser bueno. No para adorarlo, sino para entenderlo. Para desarmarlo. Para quizás, replicarlo. Capítulo 5. El último motor. Después de la revelación del ángel, el mundo cambió de nuevo. Pero esta vez no fue por una guerra, ni por una cura milagrosa desarrollada en un laboratorio. Esta vez, el cambio vino de lo alto, o al menos eso decía la gente. El ángel, o lo que fuera esa entidad, no solo había llegado. Había comenzado a actuar. Por todo el planeta, se reportaban milagros. Agua cristalina brotando en desiertos, bosques regenerándose de la nada, animales extintos caminando otra vez sobre la tierra. Personas sanando de enfermedades terminales. Algunos incluso aseguraban que sus seres queridos, muertos hace años, habían vuelto. Con los mismos rostros, las mismas voces, pero con una luz distinta en los ojos. Y mientras todo eso ocurría, yo estaba en mi sótano, aislado del mundo, viendo los noticiarios con la misma expresión que se le da a una broma mal contada. Hasta que una mañana, sin previo aviso, los mismos hombres del gobierno que me habían visitado antes regresaron. Esta vez no venían con palabras vacías, sino con una carta en mano. Estaba sellada con el emblema oficial y firmada por un alto funcionario. En ella, se me solicitaba formalmente encabezar un proyecto de máxima prioridad nacional. ¿Por qué a mí?, pregunté, sin ocultar mi escepticismo. Uno de ellos, de traje gris y voz sin alma, respondió. Revisamos sus archivos. Encontramos los registros de la unidad A. Usted ya lo intentó antes. Usted estaba años adelantado a esto. Me quedé en silencio. Unidad A. Aquel primer experimento fallido, borrado de los registros oficiales, escondido bajo capas de vergüenza científica. ¿Cómo habían encontrado eso? Pero en el fondo, algo en mí despertó. Si esta era mi segunda oportunidad, no pensaba desaprovecharla. Acepté. Desde entonces, me instalaron en un centro de investigación subterráneo. Trabajaba día y noche observando las manifestaciones del ángel a través de monitores, drones, sensores. Cada nuevo milagro era otro golpe a la razón, pero también una pista. Porque si una entidad puede actuar sobre la materia, puede ser detectada. Y si puede ser detectada, puede ser capturada. Una tarde, mientras observaba una transmisión en vivo desde Senegal, donde el ángel había restaurado una aldea entera y devuelto la vista a una niña ciega, tuve la idea. Un plan. Uno que ya conoces si has visto los eventos de Angel Engine. No puedo entrar en detalles aquí. No todavía. Pero sí puedo decir esto. Fue en ese preciso momento donde nació la semilla del proyecto Angel Engine. No para rezar por un ángel que nos salve, sino para forjarlo con manos humanas. Para capturar la esencia de lo que la humanidad perdió, la esperanza, la redención, la fuerza, y convertirla en algo real, manipulable, controlable. Porque si el mundo no puede cambiarse solo, alguien debe tomar las riendas. Y ese alguien, decidí, que sería yo.